y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Ya estamos por terminar el Día Santo del Señor. Y esta serie de temas también hoy termina. Quiero dar un cierre de lo que hemos venido estudiando, pero ustedes saben que a Dios le gusta que uno lo busque siempre en oración. Y más a estos momentos que necesito su ayuda de ustedes. Con toda reverencia, ayúdenme. Vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, que al estudiar tu santa palabra, todos aquí reunidos, Señor, podamos aprender qué significa temerte, Señor. ¿Qué significa, Señor, darte gloria? Ayúdame que al presentar este mensaje, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de vosotros. Te lo ruego, Señor, en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes están viendo, el título es El temor. ¿Qué significa el temor a Dios? A través del tiempo, hermanos, los seres humanos, siempre ha habido temor a cosas, a personas, a sus dioses. Entre los paganos, siempre ha habido temor a los dioses. Siempre ellos hacían sacrificios por temor a sus dioses. ¿Qué les iba a suceder? Le tenían un temor. Entre los paganos, entre los que adoran imágenes, especialmente donde yo vengo de la Iglesia Católica, ellos existían un temor ante la Virgen de Guadalupe, si no le rendían tributo, sus ofrendas. Siempre ha habido un temor. Entre los cristianos, pienso que también hay ese sentimiento de un temor a Dios y no tienen el concepto claro qué significa temer a Dios. Hoy vamos a estudiar este tema. Espero Dios poderlo desarrollar y no pueda yo ir tan rápido y que me dé el tiempo necesario. En nuestro último estudio, si lo vimos hoy en la mañana, hermanos, nos enfocamos en el tema que es el Evangelio eterno. Estuvo muy hermoso ese tema, ¿verdad, hermanos? Fue un tema cristocéntrico, ¿no? Ahora sabemos que el Evangelio eterno es Jesucristo, el Señor de gloria, ¿verdad? Y vimos que el plan de salvación se elaboró en los siglos de la eternidad pasada y será un estudio de los redimidos de alabanza en el triunfo por toda la eternidad. Y el Evangelio nos enseña que Jesús tejió, hermanos, su manto, perfecta justicia en su vida, sin pecado, y luego pasó nuestra deuda por medio de su muerte. Todos aquellos que reclaman el manto a través del arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús y el bautismo se salvarán en el reino. Estos son los requisitos, hermanos. ¿Cuáles son los requisitos? El arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús, el bautismo, y Dios nos dará el premio. Recuerden bien todo eso, hermanos. Pero para que lleguemos a eso es que necesitamos tener un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús, conocer su palabra. Por ejemplo, el Evangelio, hermano, no solo aporta beneficios, eso estuvimos estudiando hoy en la mañana, ¿verdad? No más nos da beneficios, sino que también nos lleva a responsabilidades como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? En Apocalipsis 14:7 nos enseña que 3 imperativos. El mandato de Dios a aquellos que han aceptado las provisiones del Evangelio, los 3 imperativos, ¿cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son? Temer a Dios, darle gloria y adorarle.
Esos son los tres imperativos que está en el centro, digamos como en el centro mismo de este mensaje. Claro, hermanos, este mensaje de los tres ángeles es bien amplio. En el futuro quizás podremos seguir estudiando más los temas, pero hoy en día vamos a estudiar solamente el imperativo temer a Dios. ¿Qué significa? Temer a Dios, hermanos, es tenerle miedo. Eso es una pregunta que todos nos hacemos, ¿eh? Es tenerle miedo por lo que nos va a hacer, porque si no le servimos nos va a venir enfermedades, nos va a venir cosas raras en nuestra vida. ¿Qué es, hermano? El libro del Apocalipsis no explica lo que significa temer a Dios. Ahí no lo explica. Por lo tanto, debemos ir a otras partes de la Escritura. Para entender el significado, encontraremos en la Biblia que temer a Dios no significa tenerle miedo o pavor. Esto deja ver el hecho de que los fieles de Dios temen y al mismo tiempo les da alegría. Por ejemplo, vamos a ver este salmo. En el Salmo de 2:11 nos dice, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. ¿Se dan cuenta? Como este salmo nos dice que al mismo tiempo que le podemos servir a Dios con alegría, al mismo tiempo le tenemos temblor. ¿Será eso, hermanos, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios le dio sus santos mandamientos allá en el monte Oré? ¿Se acuerdan de cuando estaban a las orillas del monte Oré que Dios iba a hablar? Le dijo Dios a Moisés, reúna al pueblo, que nadie se acerque al pueblo. Y Dios bajó y el cerro tembló con un gran terremoto. Y se oscureció todo el cielo, una nube espesa, y se oyó trompetas de Dios, dice que se oía en el cerro, y la tierra temblaba. Y en ese momento, cuando ellos fueron santificados después de 24 horas, escucharon la voz de Dios, hermanos. Todo el pueblo escuchó cuando Dios le dijo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y siguió diciendo todos los 10 mandamientos. Cuando el pueblo, hermanos, terminó Dios de hablar, ¿qué le dijo el pueblo a Moisés? Mejor que hable Dios contigo nada más. Les dio miedo y temblaron hasta su angusta presencia. ¿Será eso, hermanos, que nosotros también, si Dios nos hablara, temblaríamos de miedo, como el pueblo de Israel? Yo pienso que se les dio miedo, ¿no? Porque estaban algo terrible, se miraba en el cerro y que temblaba y se escuchó la voz, que todos lo pudieron escuchar, pero eso fue un privilegio grande para el pueblo de Israel. Deberían estar agradecidos, ¿verdad? De escuchar esa voz. Ahora, cada uno, hermanos, temerá a su madre o a su padre. Aquí lo vamos a ver un ejemplo en Levíticos 19:3. Hay un ejemplo cuando nosotros, a nuestros padres, dice, cada uno temerá a su madre, a su padre, a mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Dice, en una esfera menor, la Biblia nos dice que debemos de temer a nuestros padres. Esto no significa, hermanos, que debemos de tenerle miedo, sino que debemos de tener un sentido de profundo respeto que se manifiesta en obediencia. Es decir, debemos de tenerle a nuestros padres el de la alta estima. Es verdad, yo con mis padres le tengo alta estima, los quiero mucho. Y gracias a Dios, hermanos, dentro del 3 de mayo, Dios mediante, los voy a recoger al aeropuerto. Van a venir mis padres otra vez. Y ya están viejitos y yo estoy muy contento de tenerlos. Y cuando yo leo esto, hermanos, ¿qué significa temer a Dios? Me doy cuenta del respeto a mis padres. Y es lo mismo con Dios, hermanos. Tenerle un respeto y una obediencia, amarlo. Características del temor a Dios. Veamos a ver qué son las características. Quiero ahora ir más despacio y tratando de explicar para aprender de las críticas constructivas y las críticas negativas. Trataré de hacerlo mejor. Estoy aprendiendo, hermanos. Esta carrera de teología y de predicar su palabra es una aventura emocionante, hermanos. Temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Si no tememos a Jehová, entonces no tenemos ni el comienzo de la sabiduría. ¿Entienden ustedes esto? Temer a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Yo antes, cuando leía estos salmos en la Biblia, me quedaba quería yo saber más a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rey David? Que le pidió sabiduría y inteligencia, que no le pidió tesoros ni reinos, simplemente
¿Quería sabiduría? Perdón, es Salomón. También David. Los dos. Sí, sí. Bueno, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este texto es profundo, pero veamos aquí, miren, en esta traducción del lenguaje actual, miren cómo lo dice. Mira, ustedes ven aquí, el temor de Jehová es el principio. Y el conocimiento es la inteligencia. Veamos aquí, dice, todo aquel que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que quiere tener ese temor a Dios, ser sabio, comience por obedecer a Dios. Conocer a Dios santo es dar nuestra inteligencia. O sea, para ser inteligente ¿qué es? Dar muestra de inteligencia es obedecer a Dios primero. ¿El hombre tiene que escoger el temor de Jehová? Esa es la pregunta. ¿Ustedes piensan esto? Veamos en qué, en Nehemías. Aquí el profeta Nehemías dice, estaba orando él una oración que hizo a Dios. Es un ejemplo. Cuando Nehemías oraba a Dios porque era un copero del rey, él quería ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo que estaba en ruinas. Y entonces él hizo esta oración: te ruego, Jehová, esté ahora atento a oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean que reverenciar y temen a tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía en el copero del rey. ¿Qué dijo aquí Nehemías? Que él dice a tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Esos somos nosotros que deseamos reverenciar el nombre de Dios. Entonces dice el proverbio de 1:28, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión mía. Esta es una amonestación de Dios. Dice el profeta Amós, hermanos, llegará el tiempo en que Dios enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán de errantes de mar en mar y de oriente a oriente buscando palabra de Dios y no la hallarán. Hermanos, no dejemos pasar el tiempo. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de darle reverencia, porque como dije al profeta Amós, va a llegar el tiempo que van a buscar su palabra. Yo no entiendo cómo va a ser eso de que van a buscar a Dios y no la hallarán. Solo Dios sabe. Pero ahora es el momento, hermanos. Aun cuando el humano, hermano, tiene que escoger temer a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente del humano. Dios mismo implanta en el corazón humano el temor cuando el humano se lo pide. ¿Saben una cosa, hermanos? Dice, según aquí veo, hermanos, que Dios es el que da el temor a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Yo les voy a enviar un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra. ¿Y cómo va a ser eso? Su Santo Espíritu obra en el corazón de los seres humanos. Porque hay una cosa muy grande que Dios no puede hacer con cada uno de los seres humanos, hermanos, es que le obedezcan. El ser humano tiene que dar el primer paso. Hay algo, como estaba yo escuchando, un tema de Pastor Bullón, hay una piedra que Dios no lo puede mover y es el corazón humano, hermano. Cuando el humano endurece el corazón y no quiere nada con Dios, Dios no lo puede mover porque somos libres albedrío. Solamente por su gracia somos salvos. Haré con ellos pacto eterno, no me volveré tras de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dice, haré con ellos pacto eterno. ¿Saben cuál es el pacto eterno? Como les expliqué en la mañana, el pacto que hoy Dios hizo con cada uno de nosotros es a través de su santo bautizo. Como dijo mismo Jesús, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu, le dijo a Nicodemo, para que podamos ver el reino de los cielos. Ese es el pacto para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando Moisés salió de Medián, que iba rumbo a Egipto? ¿Se acuerdan de ello? Y que se llevó a su esposa, a sus 2 hijitos.
Y en el camino, hermanos, en el camino dice, si ustedes estudian, me parece que está en Deuteronomio, en Éxodo está. Si ustedes estudian bien ahí, hermanos, un ángel se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y quiso matar a Moisés. ¿Por qué haría eso? Cuando yo estudié esto, dije, ¿y esto por qué? Según veo yo, estudiando más a fondo, a Moisés se le vino una enfermedad de muerte. Inmediatamente Séfora, creo que era Séfora, su esposa, agarró el cuchillo, un cuchillo afilado, y le quitó el prepucio a sus hijos. ¿Saben por qué pasó esto? Porque el ángel vino porque sus hijos no estaban incircuncisión se llama, era el pacto que tenía que tener el pueblo de Dios, hermanos. Y sus hijos no estaban hechos, no tenían ese pacto. Por eso tenía que hacer pasar eso. Y cuando Sara fue inteligente, inmediatamente hizo eso. Por eso era Débora. Por eso cuando hizo eso, dijo ella, ahora mi esposo es un esposo de sangre, porque hizo el pacto con Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que era el pacto con Dios? Ahora es lo mismo para nosotros. Si no nos bautizamos en el temor de Dios, no hay un pacto, hermanos, con Dios. Es triste decirlo, pero necesitamos, el que no ha sido bautizado necesita arreglar las paces con Dios, hermanos, para poder el rey. Por eso cuando Pedro predicó el sermón allá en Hechos, arrepentíos y creer en el evangelio, creed en Jesucristo y recibiréis y ser bautizados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. Eso lo dijo Pedro. Y lo dice toda la Biblia, hermano, es el pacto nuevo que haré con ustedes. Les daré un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra que tenemos nosotros en nuestra vida antigua. Y ya me alargué, ¿verdad? Pero me gusta explicar esto, hermano. El temor de Jehová vale más que grandes riquezas. Mira, en Proverbios 15:16, ¿saben lo que dice? Mejor es lo poco con temor de Jehová, que trae gozo, que alegra el tesoro donde hay turbación y trae tristeza. Explicándolo más, me acordé de otro texto de la Biblia, hermanos, que dice, solo dos cosas te pido, Dios, no me la niegues antes de que muera, aleja de mí la falsedad, la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino que solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es, Señor? ¿Quién eres? Y teniendo poco podría llegar a robar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que lo que pedía, nos dice el proverbio, solamente Dios, dos cosas te pido. Que nos dé el pan de cada día y ser agradecidos, como dijo Pablo, ser agradecidos con lo que Dios nos da todos los días. Yo lo he visto en mi vida personal, hermanos, cómo Dios nos ha bendecido a través del tiempo, a través del tiempo, cómo Dios nos bendice. Siempre hay el pan de cada día y siempre hay para seguir adelante. El temor de Jehová es algo que podemos aprender, todo lo podemos aprender, hermanos. Venid, Dios nos dice como sus hijos, venid hijos, oíme el temor de Jehová y les voy a enseñar, dice él. El hecho de que Dios es creador nos motiva a temerle, hermanos. Debemos temer a Dios porque Él es el creador, Él es el que nos hizo, es nuestro deber rendirle culto, respetarlo, reverenciarlo, adorarlo, porque Él es nuestro creador. Y eso todo es por amor, hermanos. A Dios se le sirve por amor, no se le sirve por miedo, hermanos. Por la palabra de Jehová, dice el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos que los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho y mandó y existió. ¿Por qué debemos de temer y obedecer a nuestro Dios? Porque Él es el creador de todo lo que vemos, todo lo que somos y existimos. Él es nuestro dador de la vida. Saben, hermanos, estudiando el libro de la educación, ahí nos dice claramente que Él es la fuente de luz y que de Él viene, nosotros somos como unos receptores, que de la luz y de la fuente de vida, Él da vida a todos los seres vivos.
Cuando alguien muere es porque esa luz, ese espíritu que viene de Dios se cortó y alguien murió. Pero Él es el que da la vida a todo ser viviente. Por eso debemos de adorarlo y temerle y rendirle culto todo el tiempo, hermano. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido al temor, porque entre todos los sabios de las naciones, en todos los reinos, no hay nadie semejante a Él. No hay nadie semejante a Dios. Él es el único Dios verdadero, hermano. Todos los dioses de la tierra, todos los dioses que son ídolos, nadie es tan... El único Dios que le debemos de adorar y rendirle culto es al creador del universo, que es Jesucristo, hermano. Nos dice el Espíritu de Profecía, explicando más este tema, dice, la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de una infinita grandeza, reconocimiento de su presencia. La verdadera, como dice, reverencia hacia Dios es una infinita grandeza. Seguimos. Dios trasciende a su creación al mismo tiempo que entra en contacto con ella. Como les decía en la mañana, hermanos, Dios trasciende. Él es el creador que es omnipotente, el todopoderoso, pero a la vez, hermanos, de tal forma que el plan, el misterio que estuvo oculto desde las edades eternas vino a este mundo. O sea, Él entró en contacto con su creación, hermanos, y Él desea que todos sus hijos le rindan culto y le reverencien. Así como los millares y millares de ángeles le rindan alabanza allá en el cielo, así también nosotros hoy en día, hermanos. Y algún día Dios nos va a permitir, hermanos, que en los cielos podamos alabarle y glorificarle porque nos ha salvado, ¿verdad? Dios es trascendente, es decir, está más allá, por encima de su creación. Si ustedes vieron eso que hacen de ir a otros planetas y cómo el universo es tan infinito, si ustedes se ponen a estudiar que cómo el planeta Tierra es tan pequeño y el universo es infinito, ¿cómo podemos ver que Dios es tan poderoso, que el sistema solar es tan grande y el planeta Tierra es tan pequeño, y cómo Dios puede tener ese control, ese amor por sus hijos, que somos tan pequeñitos, hermanos? Dios es la causa y creación, en efecto, no es uno de los nosotros, es nuestro Padre, y por eso exige nuestra reverencia y respeto, porque Él es creador y es nuestro Padre, hermanos. Mientras que por un lado no debemos tenerle una familiaridad indebida con Dios, por el otro Dios entra en comunicación con sus criaturas, pues es nuestro Padre y nos ama. Por así decirlo, Dios es más allá de la creación y entra en contacto con ella. Aquí nos dice en Isaías, hermanos, porque así dice el alto y sublime. Miren cómo dice este mensaje. El que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. El que habita ya en la eternidad, por toda la eternidad, porque Dios no tuvo principio ni tiene fin. Ese es un misterio, hermanos. Muchos se preguntan, ¿desde cuándo existe Dios? Hay muchos dilemas en la creación, porque Jesucristo fue el creador, nos dice en San Juan 1:1, y muchos interpretan cuando Jesús dice, Pablo dice en Hebreos, cuando introduje a mi hijo en la tierra, dice en Hebreos, está hablando cuando Jesús nació en la tierra. Y muchos se confunden al leer este párrafo de la Biblia, piensan que Jesucristo fue creado, que tuvo un principio, pero no es así, hermano. Jesucristo es dice el Espíritu de Profecía que los tres grandes poderes que están desde la eternidad, por toda la eternidad, que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio, nuestra mente es tan pequeñita que no vamos a poder comprender. Yo creo que en la eternidad le vamos a preguntar a Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo es Dios? ¿Desde cuándo está la eternidad? Solo Dios sabe, hermano. Yo habito en la altura y la santidad, el que quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Temer a Jehová significa tener una relación personal con Él. Eso es temer a Dios, hermanos. Todo lo que fue escrito, hermano, para nuestra enseñanza fue escrito, y lo revelado, dice el profeta Amós, nos pertenece. Así que no podemos entrar en temas
que no nos pertenece, solamente lo revelado, hermanos. Entre otras cosas, temer a Dios significa apegarse a Él o mantenerse fiel, hermanos. Eso significa también, en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis, dice Moisés. En pos de Jehová, vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y serviréis, y a Él seguiréis y os apegaréis. ¿Cuál, hermanos, se acuerdan del pueblo de Israel que ellos siempre tenían en su mano, si no me equivoco, un listón azul para recordar sus santos mandamientos? Porque una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre es recordar el temor a Dios, es sus santos mandamientos todos los días de nuestra vida. Recuerden bien que eso es nuestra prueba, hermanos, como Adán y Eva, que no la pasaron. Ahora nosotros tenemos que ser como José, que cuando venga la tentación podemos decir, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Mantenerse fiel, aunque venga lo que venga, hermanos, No es fácil, hermanos, pero debemos de hacerlo con la ayuda de Dios. Sigan únicamente al Señor, su Dios. Donde dice en Deuteronomio, una Biblia más actualizada, dice, sigan únicamente al Señor, su Dios, y respétenlo, cumplan sus mandamientos y obedézcanlo, ríndanle culto y manténganse fieles a Él. Es una versión más clara, ¿verdad? Miren, los que temen a Jehová respeten y reverencien su nombre. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Siempre debemos de decir eso en nuestras oraciones, hermano. El nombre de Dios representa su carácter. El nombre de Dios, hermanos, Dios es santo y santificado, porque Dios mismo es santo. Santifiquemos su nombre y reconocémoslo en su santidad y su carácter. Permitir que Él nos reproduzca su carácter en nosotros. O sea, cuando nosotros aprendemos cuál es el carácter de Jesús, por eso yo les invito siempre que leamos el Espíritu de Profecía. Hay un libro que se llama, no me acuerdo bien el título, pero habla del carácter. Pero más bien los evangelios de la Biblia, hermanos, aprendamos cuál es el carácter de Jesús, cómo Él se hablaba a la gente con amor, los reprendía con autoridad, pero siempre con amor. Porque el pecador, hermano, necesita darle otra oportunidad en la vida, hermanos. Mira, si ustedes ven aquí, cuando Dios le reveló esto a Moisés, mira cómo les dijo, Jehová descendió en la nube. Cuando estaba Moisés, subió al monte Oré y estuvo ahí con él proclamándolo en el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente a malvado. ¿Cómo es Dios, hermanos? Tardo, hermanos. Es grande y misericordioso, hermanos. De tal forma, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no podemos tener todas las cosas que Dios nos lo pidamos? Pero siempre, hermanos, manteniéndonos fiel a Dios, hermanos. Y como les digo, siempre les digo, hay un sacerdote todopoderoso en el cielo, hermano, que si fallamos, hay que levantarnos y seguir adelante, pedir perdón a Dios, hermanos. Él es nuestro abogado y que siempre está dispuesto a perdonar. El nombre de Dios es honrado de dos modos, mediante actos divinos y mediante las acciones de los hombres, hermano. Así es como nosotros debemos de honrar a Dios en los actos divinos, hermanos, y en las acciones de los hombres. La fe y las obras, como le decía yo en la mañana, va junto. La redención ha enviado a su pueblo para que siempre ordenando su pacto, santo y temible es su nombre, santo y temible es su nombre, hermanos. No tomarás el nombre, como dice el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. ¿Qué significa este mandamiento? Ustedes lo han analizado. Quiero entrar en explicarlo. Este mandamiento no solo prohíbe jurar en falso a la falasemia tan comunes, porque este mandamiento va de acuerdo al tema que llevo, temer a Dios, sino que también es el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, como es decir, Dios mío. A veces escuchan ustedes mucho esto aquí más en inglés, ¿no? Oh my God.
siempre se escucha mucho, pero a veces lo dicen en risas o chanzas que hacen, y eso es muy peligroso para nosotros, hermanos, porque estamos descuidando el nombre de Dios, su reverencia, hermanos, es como decir, Dios mío, sin considerar su tremendo significado, deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en conversaciones ordinarias, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia sin reflexión. Por eso el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando, ahora que estuve estudiando teología, el pastor Gambetta nos estuvo explicando cómo los escribas cuando traducían la Biblia y lo hicieron la Biblia del que estaba en hebreo y lo tradujeron? Más después quiero explicar más eso. Ellos cada vez que llegaban al nombre de Jehová, las 4 letras que en hebreo está, siempre quebraban la pluma. Escribían el nombre, las 4 letras, por eso no podían mencionar ni siquiera su nombre. Siempre ellos decían Adonai, que significa Señor, pero el verdadero nombre de Dios no lo decían. ¿Por qué? Porque tenían una reverencia, un temor a Dios, hermano. Y aprendamos de ese principio de ellos, tener una reverencia hacia Dios. Santo y terrible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza, su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con mucho respeto y solemnidad, hermanos. Tengamos siempre esto en nuestras vidas, para que Dios esté con nosotros. Acordémonos siempre que Dios es santo y que nosotros somos un libro abierto ante todo el universo. Recuerden bien que hay ángeles que están a nuestro lado. Hay un ángel de la guarda que siempre está notando todas nuestras acciones, todos nuestros hechos. Y si cuando nos descuidamos, hermanos, el ángel se retira y se acerca al ángel del mal. Los demonios se acercan, hermanos. Así que tengamos siempre presente eso. ¿Se acuerdan del profeta? Si no me acuerdo quién fue el profeta después de Elías. Eliseo. ¿Se acuerdan de que tuvo miedo cuando venían los enemigos y les dio miedo porque venían, ellos dos nomás estaban? Y entonces él oró y le dijo, Dios, abre los ojos para que vea lo que hay. Y se abrió los ojos y vio un ejército tan grande que era el ejército de ángeles que estaban rodeándolos a ellos. Así que cuando nosotros somos fieles a Dios, hermanos, siempre hay ángeles que nos están cuidando. Yo me doy cuenta, hermanos, en nuestra vida diaria, cómo ángeles nos cuidan, hermanos, de tomar un accidente. Yo siempre a veces me he dado cuenta que cuando voy manejando, siempre a veces cuando uno escucha, por ejemplo, un tema que les di hace tiempo atrás, el escuchar la voz de Dios, cuando hay una voz tan suave que Dios te dice, no lo hagas, muévete, quítate. Ahí es una voz tan suave y si no lo hacemos, decimos, no, pero ¿por qué? Es que viene un accidente en adelante, tú tienes que moverte porque algo va a pasar. Dios sabe por qué Él te lo está diciendo, hermano. Es la voz que decimos nosotros en nuestra conciencia, pero si lo ponemos a Dios, es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo. Una vez me quedé dormido, hermanos, y escuché la voz que me dijo, Nacho, y desperté, ya el carro se me estaba yendo a otro carro, hermano. O sea que siempre hay bendición cuando nosotros somos fieles a Dios, hermanos. Las plagas caerán, hermanos. No dice, lo triste es esto, hermanos, en Deuteronomio dice que hubo plagas para los infieles. Hermanos, las plagas van a caer sobre los que no temen a Dios. Es la triste realidad. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escritas en el libro, teniendo en este nombre glorioso y temible a Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Es triste verlo, hermanos. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios no me ayuda? Siempre me vienen desgracias. Pero hay que ver qué está pasando, hermano. A lo mejor las personas no están temiendo a Dios, no le están rindiendo obediencia. Por eso está pasando esto, hermanos. Por eso les digo, seamos obedientes. Los que temen a Jehová le adoran con humildad y santidad.
La Biblia nos dice, hermanos, que debemos adorar a Dios en la hermosura de su santidad, hermanos. Cuando venimos ante su presencia de Dios en el culto, debemos de venir bien vestidos. Ese es un consejo del espíritu de profecía. Debemos de venir bien vestidos, usar música, y no debemos de usar música sagrada sin mestices seculares. O sea, no debemos de mezclar lo pagano con lo cristiano. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Hoy en día la música del mundo se ha metido mucho en las congregaciones cristianas y las letras pueden ser de Dios, pero la música tiene mucha batería. Hay que tener cuidado con eso. Gracias a Dios que esta iglesia es del Evangelio eterno. Y el pastor siempre hemos mantenido esto de no meter música secular en las pistas, hermanos. La conversación trivial al masticar chicle y los silbidos, aplausos y ruidos, alboroto están fuera del lugar de culto. Es un consejo del espíritu de profecías. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia. Toda la tierra y el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Da a Jehová, hermanos, honra debida, hermanos. Da a Dios la reverencia que Dios merece. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, hermanos, al descender del fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿se acuerdan de cuando en el tiempo de Salomón, cuando hizo el templo? ¿Se acuerdan del templo que hizo y hizo la inauguración? Todos se postraron al suelo, hermanos, con reverencia, porque cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Eso quiso dar a entender que Dios aceptó el sacrificio y el templo se llenó de humo. Hubo una reverencia en el pueblo que todos se adoraron hasta el suelo, hermanos. Ahí no lo dice en este texto, porque su misericordia, dice, es para siempre. El temor de Jehová nos lleva a la humildad. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra o polvo. Somos polvo ante su angusta presencia delante de Dios. La grandeza del hombre queda abatida en el polvo, nos dice el salmista, hermano. Cuando ustedes ven la grandeza del Dios Todopoderoso, nosotros somos polvo, que hoy somos y mañana no somos. Y somos como el día de ayer que pasó y mañana no podemos estar. Es tan frágil los seres humanos, hermanos, y a veces somos tan orgullosos de no temer a Dios, hermano, de no tener a Dios en nuestras vidas diarias, hermano. Hagamos conciencia, hermanos, que ahora que tengamos vida, hermanos, obedezcamos y reverenciemos a Dios de todo corazón, hermano. Pongo Jehová temor en ellos, conozcan que las naciones que no son solamente hombres, decía el salmista. Ay de los que contienden con su haciador, ay de los que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro lo reclama al alfarero? Y fíjate en lo que haces tú, vasija, ¿no tienes agarraderas? O sea, nosotros podemos decir, Dios, ¿por qué somos así? Unos altos, otros bajitos y de diferentes colores. Pero no, hermano, nosotros no podemos decirle nada a Dios. Dios nos hizo así, hay que estar agradecidos y darle gloria y honra todos los días, hermanos. Cuando el rey de Babilonia, hermanos, se llenó de orgullo, Dios le quitó la perla de la razón, inmediatamente se comportó como una bestia bruta. ¿Se acuerdan de este rey? Que por 7 años comió del pasto como güey. ¿Porque qué cosa hizo? Oh, Babilonia, la gran Babilonia, la ciudad que yo edifiqué, y se llenó de orgullo. Y le vino y se escuchó una voz que dijo, hasta aquí se le quitó su reino. Y Dios lo humilló hasta el polvo. Y cuando Dios lo humilló después de 7 años, hermanos, este rey, hermanos, yo no entiendo cómo este rey, siendo tan orgulloso, hermanos, en su misericordia, Dios conocía el corazón de él, que en su misericordia, después de 7 tiempos, le dio una oportunidad y este rey se arrepintió y aceptó el creador de los cielos, aceptó al Dios de los judíos, porque recuerde bien que él era el rey de Babilonia, una nación del imperio, el más poderoso de la tierra en ese tiempo, y los judíos estaban siendo allí como esclavizados.
los había llevado desde Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Cuando sitió Jerusalén y los llevaron. Ahí fue cuando Daniel fue, y Daniel le dijo a este rey todas las profecías. Había un sueño el sueño que tuvo la oportunidad que Dios le dio a este rey de un árbol, y que le dijo que él era el árbol y que todos los pueblos y todas las aves comían de ese árbol. Y Daniel le dijo que se arrepintiera porque venía un juicio contra él. Y este rey tan orgulloso, él siguió adelante, y después de 12 meses, él dijo, la ciudad que yo edifiqué, y se llenó de orgullo y fue hasta el polvo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, a veces nosotros somos tan orgullosos y no aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Y no quiero, hermanos, que Dios nos castigue. No puedo decir eso, que Dios venga algo, hermanos, en nuestra vida, que cuando estemos entre la vida y la muerte reconozcamos a Dios, que Dios es Dios. No, hermano, no hagamos eso. Hagamos ahora que tengamos vida, ahora que estamos bien de salud, hermanos. No seamos como este hombre que llegó a ser como una bestia bruta, hermanos. Bien, recomendamos el profeta Jeremías, lo sigue diciendo, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo dice, hermanos? En entenderme y conocerme, que no nos debemos de alabar en nuestra propia sabiduría, hermano, nuestra propia valentía. Seamos humildes, hermano, no seamos orgullosos. Muchas personas yo lo veo así, hermanos, que tienen mucho orgullo por lo que son. No es así, hermanos. Una persona que está convertida verdaderamente al evangelio es diferente. Ama a Dios y ama a su prójimo, como dice el mandamiento. Los que temen a Jehová confían en él. Los que temen en Jehová confían en Jehová, y él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Debemos de confiar en Dios cuando le tememos y le obedecemos. No tenemos por qué temer en el futuro. Él tiene el control de nuestras vidas, hermano. Los que temen a Jehová se preocupan por los menos afortunados. Mire, veamos, el temor de Dios, hermanos, nos lleva a tratar con respeto, a consideración a los que no son menos afortunados. A muchos piensan de que, bueno, ¿cómo quisiera yo tener mucho dinero para comprar tantas cosas, para comprar tantos libros y repartir el evangelio? Pero Dios sabe por qué, hermanos, no nos da tantas riquezas, ¿verdad? Pero con lo que tenemos, hermanos, debemos de compartir con los menos afortunados. Por ejemplo, nos dice un consejo en Levíticos: no maldecirás al sordo y delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Cómo dice aquí? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debemos de tener respeto y consideración por los que somos menos afortunados. Esas son las obras, como dije en la mañana, la fe y las obras. No engañe a ninguno a su prójimo, sino que tema a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice que no debemos de ser engañadores, hermanos. No tomarás de él ni usarás ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano que viva contigo. O sea, hay que ser fiel aún en las cosas pequeñas, porque Dios lo ve todo, hermano. No piensen que Dios no está viendo, Dios está viendo todo. Él ve hasta las intenciones del corazón. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, no necesitaba que le dijeran de las personas. Él nomás con verlo ya sabía. ¿Se acuerdan de Felipe? Que le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien hay temor de Dios. ¿Saben por qué? Dice, yo te vi, y él le dijo, Felipe, ¿desde cuándo me vistes? ¿Desde cuándo me conoces? Él le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Él estaba solo allá en el campo, orando a Dios, queriendo saber que si este Nazareno era el Mesías. Y cómo Jesús lo vio y le dijo, entonces él dijo, aquí el Cordero. Él lo reconoció que él era el Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Dios ve todo, aún las intenciones del corazón, hermanos. Ejemplos.
de cómo el temor de Jehová afecta nuestro estilo de vida, hermano. Por ejemplo, el temor de Dios no es tan solo una actitud mental, no nada más es de la mente. También afecta la forma en que vivimos, afecta toda nuestra esfera de la vida, hermanos. Nuestra vida diaria. Los que temen a Dios obedecen sus mandamientos, pero los que no temen a Dios los son desobedientes. Esto lo podemos ver hoy en el mundo secular. Los que temen a Dios van a respetar siempre su pacto. En Hebreos nos dice, ¿qué pasó aquí? Hay otro ejemplo en Hebreos. Nos dice que Noé obedeció a Dios cuando construyó el arca, aun cuando no había llovido. Imagínense, hermanos, construir un arca porque él escuchaba la voz de Dios, sabía cuando Dios hablaba, estaba acostumbrado a escuchar su voz. Y eso es el consejo para todos nosotros, que aprendamos a escuchar la voz. Noé, hermanos, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor irreverente preparó el arca en su casa para que se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque viene la fe, ahí va junto con las obras, hermanos. Escuchó la voz y construyó el arca junto con sus hijos, aunque pasado mucho tiempo, y aún cuando ya se habían ido al arca, pasaron 7 días y no había llovido. Esa fe de Noé, hermanos, debemos de imitarlo a nosotros. Abraham, hermanos, otro ejemplo de las Escrituras, estuvo dispuesto, hermano. No crean que fue fácil cuando tú escuchas, no crean que él dudó, ¿será que él dudó, hermanos, cuando Dios le dijo, ve? En una mañana, en una madrugada, hermanos, él se levantó a orar y escuchó la voz de Dios que le dijo, Abraham, Abraham, ve, le dijo que monte, ofrece a tu hijo en sacrificio. Fue un duro golpe para él y ya no escuchó otra voz más. Él oraba, Dios, ¿es verdad lo que me está diciendo? Y no se lo quiso decir nada a Sara. Él agarró a su hijo Isaac y se lo llevó. ¿Usted cree que fue fácil? Eso es una prueba para nosotros. También tendremos una prueba, así como Abraham tuvo prueba, fue la prueba más dura, hermanos, para él. Por eso necesitamos conocer a Dios y escuchar su voz. Job, hombre temeroso y apartado del mal. ¿Qué cosa era, hermanos? Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Yo me pregunto, hermanos, ¿qué fe tenía Job? Y esa fe necesitamos tener a nosotros, porque no es fácil, hermanos. Cuando vienen las pruebas en la vida, allí se va a ver si en verdad le servimos a Dios o nomás somos como dijo Pablo, tímbalo que resuene nada más y a la mera hora vamos a traicionar a Dios. Necesitamos esa fe que tenía Job, esa fe que tenía Noé, esa fe que tenía Abraham, hermanos. Las puertas, también aquí hay otro ejemplo. Las parteras, hermanos, preservaron las vidas de los infantes porque hubo una orden del faraón de que mataran a todos los que nacían de los hijos de los hebreos. Pero las parteras temieron a Dios, hermanos. Ese es otro ejemplo de las Escrituras. En Génesis también Abraham mintió. Hay otro ejemplo aquí, hermanos. Cuando Abraham hablaba de Sara, su mujer, ¿se acuerdan? Cuando él iba caminando y llegó a una ciudad que se llamaba Gerar y tuvo miedo de que en ese lugar no temían a Dios. Y le dijo a Sara, diles que eres mi hermana, porque si les dices que eres mi esposa, me van a matar y te van a llevar a ti. Lo que él temía, eso sucedió. Se llevaron a Sara, ¿sí? Porque dijo una mentira. Ahí se dan cuenta, hermanos, que en su misericordia Dios a nosotros también nos perdona. Perdonó a Abraham y le ayudó a resolver este problema, hermanos. En Eclesiastés los justos demuestran que temen a Jehová porque se apartan del mal, por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra del corazón de los hijos de los hombres. Están dispuestos para hacer el mal, aunque el pecador haga mal 100 veces,
y prolongue sus días. Con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen. Aunque muchos se preguntan por qué los pecadores triunfan, tienen grandes cosas y son ricos y no temen a Dios, pero Dios sabe por qué, hermano. Porque ahí dice, yo sé también que a los que temen a Dios les va a ir bien, dice. Los que temen ante su presencia y los que no les irá bien, los que no temen ante su presencia no les irá bien al impío, ni les serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de su presencia. En su misericordia, hermanos, Dios le da riquezas aún a los impíos. Pero recuerden bien, hermanos, que Dios tiene el control de las vidas de todos nosotros, hermanos. En su misericordia, Dios sabe por qué, pero en su misericordia Dios nos dice que nos va a ir bien si le obedecemos, si le somos fieles. En Romanos, la impiedad del mundo se debe al hecho de que no temen a Jehová. La maldad que hay en el mundo es por eso, hermanos. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, les hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son su garganta, con la lengua engañan, veneno de áspides, son como culebras, no hay debajo de sus labios. Si ustedes ven afuera, hermanos, como el mundo, cuando hablan entre los impíos, cómo blasfeman a Dios cada rato. Cada de 10 palabras, una es buena y de 10, son 9 malas que hablan puras cosas malas. Su boca está llena de maldiciones y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantado y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del mundo. Por eso Dios, hermanos, dio un mensaje del tercer ángel para que prediquemos este mensaje y vayamos con las personas que están en la ignorancia y no temen a Dios, hermanos. Los que temen a Jehová guardan sus mandamientos. El día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, de cuando les estuve explicando cuando Dios derramó, dio sus santos mandamientos en Horeb? Aquí nos lo está diciendo cuando Jehová dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días y vivirán sobre la tierra, las enseñarán a sus hijos. Es la comisión de cada uno de nosotros, de que aprendamos a temer a Dios en uno más nosotros y lo que podamos compartir con sus hijos, con sus familiares, hermanos. Y os acercaréis, os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Por eso yo me lo aprendí de memoria, hermanos, porque así fue, hermano, y estudié el espíritu de profecía, ahí lo amplía cómo fue este momento tan glorioso. Y es la invitación que Dios nos dice, hermanos, que aprendamos a obedecer a Dios y enseñemos a los demás. Habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste su voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Que nos está recalcando aquí, hermano, que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, no a través de ninguna imagen, hermano, no a través de ninguna representación, hermano. Dios es espíritu. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos que los escribió en tablas de piedra. El pacto son sus mandamientos. ¿Quién diera que tuvieses tal corazón que me temieses y guardases todos los días todos mis mandamientos para que a ellos yo y sus hijos fuesen bien para siempre? Como decía aquí Moisés, ¿qué diera? Dice, que tuviese yo de tal corazón, hermano, que temiese a Dios y todos los días guardarse yo sus mandamientos, que no lo olvidemos, hermano. No, el problema es como somos como nosotros, ¿se acuerdan de cuando Jesús iba caminando después de su resurrección y iban 2 discípulos caminando en el camino a Emaús? ¿Y qué les dijo Jesús? Oh, ingratos, tardos para creer en los que los profetas han dicho. Oh, insensatos. Así somos nosotros, hermanos. Somos tan olvidadizos de la palabra de Dios que hoy estamos aquí y ya mañana nos olvidamos del tema. No, hermanos, aprendamos a temer a Dios. Pero hay un consejo que les doy, hermano.
Aprendan a estudiar la palabra de Dios todos los días. Hagan tiempo para estudiar la lección, estudiar el espíritu de profecía, orar con Dios para que podamos tener siempre temor a Dios, que cuando venga la tentación podamos decir como José, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Guardad pues mis mandamientos de Jehová tu Dios, andemos en sus caminos y hay que temerle, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos tus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos, y que prescribo hoy para que tengas prosperidad, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Son todos consejos que debemos de que nos dice lo mismo, hermano. Alabanza y gloria a nuestro Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Guardar sus mandamientos. Serle fiel, hermanos. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, no fueres rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como los del rey. Aquí, ¿se acuerdan de un momento, hermanos, cuando Samuel, estamos en el Samuel, el pueblo de Israel pidió un rey, rechazó al rey supremo. El pueblo de Israel, hermanos, estaba siempre Dios los dirigía, siempre consultaban a Dios a través del sacerdote. El sacerdote siempre les decía, él traía aquí un cuadro que era del santuario, que alumbraba y cambiaba de luces cuando lo consultaban. En ese momento hubo un tiempo en que el pueblo quería imitar a las naciones paganas y entonces pidieron a un rey. Y entonces Samuel oró a Dios y le dijo, mira lo que han hecho. Y entonces dijo Dios, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ya no quieren que yo sea su rey. Y por eso aquí Samuel les dice algo, dice, si temieres a Jehová y le sirvieres, es cuando él se despidió, reunió al pueblo y les dijo, claro, quién iba a ser el nuevo rey. El rey que iba a ser Saúl. Y les dijo, si tuvieres, oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros y sirvieres a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros y como estuvo contra vuestros padres. Solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grande cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis sin hacer el mal, vuestro rey y vosotros y vuestro pastor pereceréis, podemos decir hoy en día, hermanos. Si nosotros no nos ponemos a obedecer a Dios como el pueblo de Israel, nos va a pasar como el pueblo de Israel. Si somos rebeldes a Dios, hermano, vamos a perecer, hermano. Si nos olvidamos de las maravillas de Dios, que Dios ha hecho en nuestras vidas, así como el pueblo de Israel, hermanos, tantas veces olvidó cómo Dios los había ayudado, hermanos, y fueron rebeldes a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es deber de todo hombre, porque Dios traerá toda hora a juicio, juntamente todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso es hermanos. ¿Me dan oportunidad de seguir otros 15 minutos? Sí, bueno. Dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia, hermanos. ¿Cuál es el temor de Dios, hermanos? La sabiduría. Y apartarse del mal, ser inteligentes, hermanos. El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios lo aborrece, hermanos. El temor de Jehová, que es aborrecer el mal. Si nosotros, hermanos, somos temerosos de Dios, aborreceremos el mal, hermanos. Porque la soberbia y la arrogancia y el mal camino, Dios lo aborrece, hermanos.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, por eso les digo, hermanos, cuando alguien yerra, hermanos, no lo señalen. No lo señalen, hermanos, porque está en la lucha y falló. Cuando alguien yerra, hermanos, con amor, vayan hacia Él, hablen con Él, llévenlo en oración, llévenlo a Jesucristo. Dios en su misericordia le va a dar otra oportunidad, pero no seamos jueces de nadie, hermanos, porque cuando tú señalas a alguien, hay 4 dedos que te señalan a ti. No somos tan perfectos como para señalar a nuestros semejantes, hermanos. Porque Dios en su misericordia, hermanos, dice que con amor corrige el mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, hermano. No seamos tan inteligentes, hermanos. Aprendamos a apartarnos del mal. El que camina en su rectitud, teme a Jehová, mas el que en los caminos pervertidos lo menosprecia. Ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová. Yo les digo, hermanos, quiten sus dioses ajenos que están en sus casas. Quiten la idolatría que está en sus casas. Hay muchas cosas, ¿se acuerdan del tema que tardé más de 1 hora, hora y media? De que es el origen del paganismo y idolatría. Ahí les expliqué, hermanos, de los dioses paganos que podemos tener en nuestras casas. Quítenlos, hermanos, porque dice aquí, temed a Jehová y quitar vuestros dioses ajenos, que pueden ser muchas cosas, hermanos. Debemos de servir a Dios con temor y reverencia, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, hermano. También Dios es amor, pero es un Dios fuego consumidor, hermano. Por eso Jesús ahora está intercediendo con nosotros. Él se puso entre el pecador y la ley, hermano, ante Dios, porque la ley de Dios pide justicia, pero gracias a Jesús, hermanos, Él está como nuestro abogado. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos, ¿qué dice aquí? De toda contaminación, hermanos, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es un consejo grande que nos dice el apóstol Pablo, que nos apartemos de toda contaminación que nos puede enredar y nos puede llevar al pecado, hermano. Promesas divinas para los que temen a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito un libro de memoria delante de él. Y los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Ay, cuando ustedes estudiaron la doctrina, hermanos, de nuestra fe, no sé si se acuerdan que cuando estudiaron el tema del juicio, que hay 3 libros en el cielo. Y uno de los libros es de los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Luchemos, hermanos, para estar escritos en el libro de la vida, hermanos, porque Dios está allí escribiendo nuestro nombre, pero cuando nosotros somos rebeldes a la voz, también nuestro nombre puede ser borrado, hermanos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que temen, cuando están lejos al oriente y al occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de sus hijos y se compadece Jehová de los que le temen, porque como Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. En su misericordia, hermanos, Dios, hermanos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué, hermano? Se acuerda que somos polvo. Cuando nosotros en verdad nos arrepentimos de corazón, en su misericordia Dios nos levanta, hermanos. El temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. ¿Qué cosa, no? Cristo en los días de su carne. Recuerden bien, hermanos, esto, hermanos. Quiero que no crean que para nuestro Señor Jesucristo fue fácil ser perfecto. A muchos dicen que porque era Dios manifestado en carne, que tenía una naturaleza divina, pero también nosotros podemos alcanzar a tener la naturaleza divina, nos dice la Biblia, el espíritu de profecía, siempre y cuando nosotros alimentemos más la naturaleza divina, hermanos. Pero si nosotros alimentamos más la naturaleza de la carne,
Es fácil que cuando viene la tentación nos vamos. Por eso les digo, hermanos, tengamos mucho temor a Dios, tengamos mucho cuidado, porque la serpiente, hermano, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No nos vaya a pasar como Eva, cuando Eva estuvo en el árbol, hermanos, codiciando lo prohibido, hermanos. Eso es el peligro si empezamos a codiciar lo prohibido. Cuando llegamos a ese terreno, hermanos, recuerden bien que Satanás está como un león, les va a aventar su hechizo, como la serpiente con Eva, hermano. Y cuando ya les avienta su hechizo, ya es difícil de que salgan de esa trampa. Es una trampa. Hagamos como José, hay que salir corriendo, hermano. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, no importa que nomás se llevó un trapo amarrado porque la mujer lo desnudó. Salgamos corriendo, hermano, no importa que él fue a prisión 2 años, pero él se mantuvo fiel a su Dios, hermano. Yo les digo por de consejo, hermano, porque si no, hermano, es difícil cuando una persona cae y volverse a levantar. Solamente la misericordia de Dios puede alcanzarlo, hermanos. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le ponía a librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nos dejó un ejemplo, aprendió la obediencia con su padre. Él todos los días oraba a su padre. ¿Cuánto oraba él? Él se levantaba en la madrugada, hermanos, oraba horas y horas a Dios en la madrugada. Se iba al campo a orar a su padre, hermanos, para enfrentar el día en que venía, porque él sabía las pruebas y tentaciones que había. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darte el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los que pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Se airaron las naciones. ¿Es tiempo de venir? Hermanos, ya es muy cerca el tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo diga, hecho está. Y el templo se llenó de humo, dice el Apocalipsis. Cuando se termine la gracia, hermanos, para este mundo, el templo se va a llenar de humo y van a venir las 7 plagas postreras a esta tierra. No esperemos, hermanos, que venga una crisis espectacular a esta tierra para prepararnos. Debemos de prepararnos ahora, hermanos, ahora que hay tiempo. Escoge el temer a Dios para que tengas gozo y guardes sus mandamientos. Ustedes podrán escoger a Dios, hermanos, escogerlo y guardar sus mandamientos todos los días de su vida. ¿Me permiten terminar con unas palabritas más? Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. O sea, ¿se dan cuenta el peligro? Este lo saqué del libro Testimonios para Ministro, las trampas de Satanás. Mientras el pueblo de Dios se prepara para enfrentar la crisis espectacular que se viene, hermanos, la preparación para la lluvia tardía, hermanos, la preparación para encontrarse con su Dios. No crean que Satanás no está haciendo nada. Él se está reuniendo con sus ángeles caídos. Y miren lo que está haciendo. Quiere destruir la fe de todos, hermanos. Hay mucho engaño hoy en día a través de la televisión, a través del internet, a través de muchas cosas allá afuera en el mundo. Si ustedes se ponen a escuchar, tengan mucho cuidado con lo que escuchan, porque puede destruir la fe de vosotros. Él ve las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas, porque el poder engañador, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, pueden continuar teniéndolas bajo su dominio. ¿Cómo está la iglesia hoy en día, hermanos? Se está cumpliendo la profecía de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la profecía? 5 eran prudentes y 5 fatuas. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos las prudentes que estamos despiertos o estamos durmiendo, como dice aquí? Las iglesias están dormidas y arrulladas, junto con su pastor, dice en otras partes. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo
y se esfuerzan por guardar todos sus mandamientos. ¿A quién está dirigido estas trampas? A nosotros, hermanos. Hay, hermanos, hay algo peligroso detrás de todo esto, hermanos. Cuando el pueblo se reúne para alabar a Dios, el diablo se enfurece, hermanos. Y él está enojado con todos nosotros que guardamos sus mandamientos. Y por eso les digo, teman a Dios. Búsquenle de corazón, porque el diablo anda como león rugiente, hermanos, buscando a todos, uno por uno, hermanos. Él te conoce a ti, te conoce porque él conoce. Dice en otras partes del conflicto de los siglos que ha aprendido a estudiar la mente humana por más de casi de 6,000 años. Ha estudiado la mente humana y sabe cómo él te conoce. No puede leer la mente, cómo está lo que estás pensando, pero con lo que tú simplemente estás viendo, observando, o lo que quieres hacer, se da cuenta qué estás haciendo, qué es lo que piensa tu mente, y en ese momento él te pone una trampa. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando a la atención de la gente al sábado de Jehová, inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Él tiene temor, hermanos, de que el pueblo de Dios se levante y predique este mensaje, porque él sabe bien que les va a quitar a mucha gente que está allá afuera, hermanos, durmiendo, que no conocen este evangelio, y por eso sus ataques ya no es hubo un ataque contra Jesús en el tiempo cuando Jesús vino a esta tierra, hubo un ataque contra la iglesia cuando empezó una persecución tremenda, y después esa persecución se vino contra la Santa Inquisición. Si estudiamos el conflicto de los siglos, siempre ha habido una persecución, dice el Apocalipsis, que vino a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, hermano. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también al ministerio de Cristo en el santuario celestial. La misma luz, hermanos, que revela el día sábado, está el santuario celestial, hermanos, y pone de manifiesto la última obra en favor de la salvación del hombre, y se está realizando ahora mismo. Por eso él tiene ese temor de que el pueblo de Dios se consagre, hermanos, porque si se consagra, hermanos, tiene menos oportunidad de que lo pueda hacer la trampa para que caiga. Mantener a la mente de la gente en tinieblas, ese es el plan satánico, hermanos. Hasta que esta obra haya terminado y nos aseguraremos al mundo y a la iglesia. ¿Qué obra? ¿Qué obra está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Y está intercediendo por nosotros, está llevando el juicio investigador. Va a llegar el momento en que se acaba ese juicio de los muertos y va a entrar el juicio de los vivos. Y va a llegar el momento en que se acaba el tiempo de gracia. Y él quiere, ¿qué quiere? Mantener a la gente en tinieblas, para que él sabe que está perdido, él sabe que perdió la batalla, pero la guerra no la ha perdido según él, y él quiere llevarse a todo el mundo si es posible. Por eso les digo, hermano, no nos sentamos seguros, todos los días debemos de pedir ayuda a Dios. El día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que la acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Es triste decirlo esto. En el tiempo de Constantino, cuando supuestamente ya el cristianismo había triunfado, pero triunfó el paganismo cuando se mezcló el paganismo con el cristianismo. Ahí empezó el falso día de reposo, empujó más fuerza. Y hoy en día, hermanos, el día santo del Señor, hermano, el día sábado, casi está mucha gente allá afuera, hermano, no conoce que hay un día de reposo. Ellos piensan que el domingo es el verdadero día de reposo. Y la culpa es del pueblo de Dios, hermano. La culpa es de nosotros por no compartir estas grandes verdades. Yo me he encontrado allá afuera que dicen, ¿y qué es eso que ustedes van el sábado? ¿Qué no es el domingo? Por eso cuando les pregunten eso, tienen la oportunidad de compartir el evangelio. Ahora hay que inducir a las iglesias a unirse al mundo para apoyarlo, dice.
Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad, inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. Él quiere, hermanos, él dice, casi lo logró, hermanos. El diablo en otras partes lo dice, que él quería que se borrara de la mente humana de todos los hombres el verdadero día de reposo. Por eso él implantó el día falso a través de la obra maestra de Satanás. ¿Saben cuál es la obra maestra de Satanás? El catolicismo. A través del catolicismo él quiso borrar de la mente humana el verdadero día de Dios. Por eso estuvo la Santa Inquisición. Hubo un tiempo en tinieblas por más de 1260 años, hermanos. Gobernó este imperio. Una persecución que no se permitía leer la Biblia. No había la Biblia en las iglesias. Las iglesias protestantes eran muy poquitas. Hasta que Dios, hermanos, en misericordia siempre tuvo un remanente. Los valdenses y muchas en el conflicto de los siglos dice que siempre hubo un remanente que guardó el día de reposo. La luz, hermanos, del verdadero día de reposo no se extinguió. Siempre a través de la historia hubo un pueblo. Y cuando hubo la reforma, Dios levantó otra vez el verdadero día de reposo. Y cuando llegó el tiempo de 1844 en América, Dios, hermano, levantó esta iglesia para que predique el mensaje de los tres ángeles. Y eso es lo que nos toca a nosotros que hemos llegado a los confines de la historia, hermanos. Tenemos que prepararnos para predicar este mensaje, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Yo sé que ya les di un tema de Jerusalén, ¿se acuerdan? Así como fue en los días de Jerusalén. Mire, así como existió en Jerusalén, el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la ascensión del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Así como el pueblo de Israel, hermanos, rechazó al Mesías, Dios en su misericordia levantó la iglesia. Levantó a la iglesia a través de sus discípulos y les dijo claro en Mateo 24 que iba a llegar el momento que tenían que salir de Jerusalén. Y hubo un sitio en su misericordia, Dios, hermanos, tuvo misericordia todavía 40 años después de que rechazaron al Mesías, mataron al apóstol Esteban. Ya estudiamos parte de esto, ¿se acuerdan? Que mataron a Esteban, ahí se acabó su gracia como nación. El pueblo de Israel terminó su misericordia porque habían rechazado al dador de la vida. Todavía pasó tiempo. En el año 70 vino un sitio y ese es un ejemplo. Dice que fue terrible ese sitio. Se destruyó la nación por completo. El pastor Gambetta siempre lo ha explicado cómo él lo explica con muchos lujos de detalles, cómo mataron más de 1 millón de judíos y se acuerdan de cómo él explica, lo va explicando con Mateo 24. Pero dice el conflicto de los siglos, hermanos, que este es un pálido reflejo de lo que va a acontecer en el futuro, en los días finales. Dios nos libre, hermanos, si no estamos preparados para lo que viene, hermanos. Ustedes ven esas guerras que están pasando hoy en día. En las noticias lo están diciendo ya muy poco, pero están pasando muchas cosas tremendo. Ucrania, cuando empezó la guerra, fue algo terrible lo que estuvo pasando. Si hoy en día, hermanos, esas guerras nos estremece, cómo matan a la gente. Hermanos, en el Apocalipsis dice que va a haber también, hermanos, va a haber persecución religiosa. Se va a levantar una persecución religiosa y con lo que está pasando hoy en día, hermanos, esta nación ya está dejando de hablar como cordero, ya está hablando como dragón. Con lo que está pasando se está sentando las bases para lo que va a venir en el futuro, hermanos. Va a llegar el momento, hermanos, que ya no van a respetar y van a decir, ¿cómo va a venir la ley dominical? ¿Cómo va a venir el cambio para que todo el mundo se ponga de acuerdo? Recuerden bien que van a venir plagas muy grandes en el planeta Tierra, van a venir desastres naturales. Y cuando venga esto, hermanos, cuando la nación de los Estados Unidos imponga por decreto presidencial
la ley dominical, hermanos, la nación vendrá va a venirse de caída, vendrá la ruina nacional. Y Dios nos libre si no estamos preparados para ese tiempo, porque va a venir la cuenta regresiva, hermanos. Ahí va a venir ya la cuenta regresiva para el fin. Los adventistas del séptimo día siempre han predicado este mensaje, pero yo a veces me enfoco, predican este mensaje, pero lo que más importa para nosotros es hoy en día la preparación, hermano, porque ¿de qué sirve yo conocer las profecías al dedillo de lo cuándo va a venir? Cuando va a venir, estamos viendo que viene, si ya lo van a poner. No, hermano, no tengamos ese temor. Lo que le quiero decir con este tema del temor a Dios es que nosotros nos consagremos todos los días, tengamos temor a Dios, que Dios tiene su tiempo, pero nosotros tenemos que ir preparados para cuando venga esta crisis, Dios nos va a decir qué debemos de hacer. Por eso necesitamos conocer la voz de Dios, hermano. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares restaurados en lugares apartados entre las montañas. Esto fue un poquito de lo que traía aquí, hermanos. La gran obra final, nos encontraremos con perplejidades con los cuales no sabemos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios va a realizar sus propósitos. No olvidemos esto, hermanos, que hay tres grandes poderes en el cielo que están trabajando, hermanos, para la salvación de su pueblo. Él está preparando un pueblo, hermanos. Está preparando un pueblo para encontrarse con su Dios, hermanos. Quiere demostrar ante el universo entero que los últimos, los más débiles, los que somos tan pequeñitos y débiles, porque recuerden bien, hermanos, que los antiluvianos y los que vivían casi 1000 años, hermanos, y después de que vino de Noé, la gente siguió viviendo muchos años, eran hombres grandes, fuertes, una mente brillante, con mucha energía. Ahora nosotros, hermanos, somos débiles, los más pequeñitos, y Dios quiere demostrar ante el universo entero que los últimos raigazos, los últimos remanentes, pueden triunfar, y podemos tener la bendición de Dios de salvarnos, hermanos. Dios quiere demostrar ante el universo entero que valió la pena morir en la cruz del Calvario, hermanos. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que acepten con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de la santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará la tierra con su gloria. Amén. Solamente dice quiénes, a los que están buscando la luz. Solamente, hermanos, los que están buscando la luz. Los que se están preparando, Dios les va a dar más luz. ¿Saben una cosa? Yo he estudiado el conflicto de los siglos. Dios va a darle luz y en su momento Dios le va a revelar a todos aquellos que están preparados, le va a revelar el acontecimiento más estupendo que debe de realizarse en la historia de la humanidad. Dios le va a decir cuándo nuestro Señor Jesucristo va a venir a esta tierra, pero solamente aquellos que se están preparando y que quieren, hermanos, iluminar a la tierra con su gloria, que quieren compartir estas preciosas verdades con sus semejantes, que Dios nos pueda bendecir, hermanos, y que juntos estemos preparados para que cuando Jesús venga podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Quieren prepararse de todo corazón ante Dios, hermanos, servirle y darle gloria, temer a Dios, hermanos, y aprender más de este mensaje, del mensaje de los tres ángeles. ¿Les gustaría pasar al frente y que oremos una oración de consagración, hermanos? Llamó tanto al mundo que a su
Con toda reverencia, vamos a arrodillarnos. Padre Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Después de haber estudiado tu santa palabra, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por darnos a conocer este mensaje que fue establecido desde antes de la fundación del mundo y que ha sido revelado a nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por este don de la vida eterna, Señor. Ayúdanos cada uno de nosotros a permanecer fiel y temerte todos los días de nuestras vidas y que podamos decir, Señor, he aquí, nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará. Que podamos ser como Job, hermanos. Que podamos ser como Abraham, como Noé, hombres justos, temerosos de Dios, hermano. Oh Dios, ayúdanos, Señor, que a pelear la batalla de la fe, Señor. Ayúdanos para que cada día de nuestra vida podamos temerte y reverenciar tu nombre. Que no nomás sea de oída, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos a recordarnos, Señor, porque somos olvidadizos, Señor. Ayúdanos a compartir estas preciosas verdades, a vivirlas de corazón, Señor, y que podamos decir, gracias, Señor, porque nos has dado la vida, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Te lo ruego, Señor, en tu santo nombre, en el nombre del precioso de Jesucristo. Amén.